Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy quería contarles un poquito acerca de lo que es esa herida de la cual había hablado en el video anterior, para que ustedes puedan entender. Todos sufrimos diferentes episodios de violencia durante el transcurso de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con violencia? Todos sabemos que existe una violencia que es totalmente activa y otra pasiva, ¿sí? Que eso ya lo habíamos hablado también. Pero es importante saber que hay una violencia que está sistematizada y que nadie tiene en cuenta. Nosotros tenemos recuerdos desde muy temprana edad, ¿sí? Una edad que es de gestación. Ni siquiera estamos hablando luego de salir del vientre de nuestra madre. Pero hay algo que se llama herida primal o herida de nacimiento, que es una gran herida. ¿Por qué? Porque generalmente no se respetan ni los ciclos biológicos, ni los tiempos de cada ser humano, y sobre todo las madres estamos convencidas de que no podemos parir a nuestros hijos. Y ese temor hace que podamos recurrir a una cesárea, que nos anticipemos al parto, ¿no? Entonces, este hecho de por sí ya es traumático, ¿no? Porque pensemos que un bebé tiene que hacer un montón de fuerza para poder salir de dentro de la panza de su mamá por un lugar muy pequeño. Entonces, ya este momento es traumático. Si le sumamos a que generalmente estos partos no son respetados, o que también tengo que decir que hay cada vez más conciencia con respecto de los partos, este bebé sufre un gran estrés, ¿sí? Pensemos en esto. Nosotros tenemos que pasar de estar en un mundo acuático a un mundo terrestre. O sea, nuestro organismo tiene que comenzar a funcionar de una manera totalmente diferente. Entonces, este bebé que sale por el canal de parto, en caso de que sea un parto natural, ¿no? Sale por el canal de parto de su mamá, que muchas veces es con diferentes químicos para acelerar ese proceso. Que eso ya tiene un plus para ese bebé y para esa mamá, ¿sí? Porque estamos saliendo de lo que se llama lo natural. ¿M? Acá estoy hablando en caso de que sea un parto sin ninguna dificultad, que no haya complicaciones. Después sabemos que hay cosas que suceden, que a veces puede estar en riesgo la mamá, el bebé, pero ahora estamos hablando de que supuestamente las cosas pueden salir con normalidad, ¿no? Entonces ese bebé nace. Cuando nace, lo primero que hace, se le corta el cordón automáticamente y se lo separa de mamá la gran mayoría de las veces. ¿Qué sucede? Hay una cuestión que es biológica. Nosotros necesitamos darle un tiempo a ese bebé para que ese bebé pueda empezar a respirar por sí mismo. Ese tiempo no es un montón de tiempo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, que es hasta que ese cordón deja de pasar nutrientes, oxígeno, ¿no? Todo lo que este bebé necesita para empezar a vivir en este nuevo mundo terrestre, al cual él no estaba acostumbrado. Entonces, Laura Goodman da un ejemplo bárbaro con respecto a esto, que dice, bueno, a ver, es como si nosotros tuviéramos un buzo que se va al fondo del mar, ¿no? Y de repente le cortan la manguera. Ese buzo, ¿qué va a tener que hacer? ¿No? Salir a buscar ese aire como de lugar. Entonces, ¿qué sucede? Si ese buzo sale desesperado, va a vivir una situación de estrés, que no es lo mismo que el aire comience a entrar en pequeñas porciones hasta que todo su sistema esté preparado. ¿Cuánto tarda esto? Lo que tarda el cordón en seguir pasando. Entonces el bebé lo que va a hacer es de a poquito hasta que logra, ¿sí?, hacer funcionar su cuerpo. ¿Qué sucede? Cuando ese cordón es cortado antes de tiempo, este bebé de succionar, ahí es muchas veces cuando tragan ese líquido. Y como tragan ese líquido, después hay que hacerle un montón de intervenciones que son mucho más estresantes, mucho más violentas para un bebé. ¿Qué sucede? Luego de ahí, el bebé es llevado a un espacio lejos de su madre, vuelvo a repetir, no cerca de su madre, donde se lo pesa, se lo mide. Y sobre todo eso, se lo mide sin necesidad. Pesar sí, porque es una manera de controlar, ¿no? Si va creciendo bien o no. Pero medir no. ¿Por qué? Y hacemos que una persona que esté durante mucho tiempo en una misma posición, de repente la abrimos y la estiramos.
situación estresante. Pensémonos nosotros cuando estamos mucho tiempo en una misma posición y luego debemos como reacomodarnos, ¿no? Cómo nos cuesta, muchas veces necesitamos un tiempo para poder volver a nuestra posición. Entonces, digo, pensemos que todo esto le sucede a un bebé que recién sale al mundo. Y con suerte, 40 minutos después, llega al pecho de una mamá, que muchas veces debió activar su instinto de supervivencia y eso hizo que deje su instinto materno de lado. Vieron que muchas veces está en discusión esto, ¿existe el instinto materno? ¿No existe? En realidad el instinto materno queda adormecido porque la mamá tiene tanta intervención médica o químicos que le han puesto en el cuerpo que muchas veces no logra conectar con eso, porque la mamá necesita sobrevivir a una determinada situación. Entonces, ahí viene todo un proceso que muchas veces es doloroso y esto hace que muchas veces el bebé quede súper estresado y después le cueste un montón dormir, descansar. Entonces, también es importante el después, ¿sí? ¿Qué sucede después? Bueno, yo logré entender por qué lo tuve con cesárea, que tenía el temor a la vida, tengo temor a que un bebé pueda vivir, pueda venir a este mundo. Bueno, ¿en qué posición nació mi bebé? ¿Cómo fue ese parto? Bueno, yo tendré que hacer mi trabajo y tomar conciencia porque me sucedieron, digamos, para qué me sucedieron esas cosas, qué me estaban informando. Pero una vez de que yo soy consciente, yo tengo que acomodar esa información que quedan a través de surcos neuronales. ¿Sí? Esa información que queda ya grabada a nivel cerebral. Entonces yo tengo que poder hablar con este bebé, si es bebé, si tiene 2 años, si tiene 3 años, si tiene 10, si tiene 20, no importa, en algún momento y sentarnos y decirle, mira, cuando vos naciste pasó esto, después pasó esto, y explicarle cada una de las cosas que fueron sucediendo. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a acomodar una emoción que estaba presente, pero como queda tan guardada en el inconsciente, muchas veces no sabemos por qué salen automático determinadas cosas. Y cuando nos cuentan cómo fue nuestro nacimiento, qué cosas sucedieron, ¿no? Esta cuestión de sentirme siempre desprotegido, en soledad, tal vez, no sé, tardé 10 horas en reencontrarme con mi mamá y pasaba de estar en un lugar seguro donde tenía el latido del corazón a encontrarme totalmente solo en un aneo. Entonces ese bebé, sí, que después viene en adulto, si no tiene claro esa emoción, va a sentirla, pero va a quedar dispersa. Entonces esta herida es importante tener conciencia, porque eso nos va a permitir conectar con una parte nuestra. Y ese conectar con una parte nuestra nos va a permitir ordenar las emociones y lo que nos sucede. Entonces, esta primer parte que les cuento es lo primero que le sucede al ser humano biológicamente, ¿sí? Desde un primer momento. Entonces es importante que seamos conscientes de la importancia de que un parto sea respetado, de que ese encuentro entre la mamá y ese bebé sea respetado, ¿sí? En que esa mamá se sienta contenida para que después la leche pueda fluir, porque ahí viene otro mito, la mamá no tiene leche, la mamá no puede amamantar. No, no es real. Toda mamá tiene la capacidad de amamantar. El problema es que muchas veces ni siquiera se detuvieron a preguntarle qué le estaba pasando a esa mamá. Estoy segura que una mamá que no puede amamantar, alguien va y le pregunta cómo se siente y esa mamá va a empezar a llorar y su leche va a poder salir como cuando abrimos una canilla. Entonces la importancia es eso, de poder conectar, de poder saber para qué vivimos cada experiencia, qué fue lo que nos sucedió y esa información está dentro nuestro. No es que, uy, no, ya pasó hace tantos años, no, no importa. Esa información está dentro nuestro y la vamos a transmitir. Entonces, cuanto más sinceros podamos ser con nosotros mismos y más sinceros podamos ser con nuestros hijos y contarles su propia historia, mejor van a saber gestionar cada una de las cosas que les suceden. Espero que les sirva, les mando un abrazo grande, muchas gracias por visitar mis redes sociales, por ver mis videos, por leer mis artículos. Seguimos en contacto. Chau, chau.